Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Un gusto, amados hermanos, poder estar nuevamente con ustedes acá y en esta ocasión les traigo un pequeño segmento acerca de la contradicción de un apologista unicitario llamado Wilfredo Santiago. Él pertenece a la IPUT. Bien, hermanos, en esta ocasión pues les voy a presentar cómo fue la respuesta de Wilfredo Santiago frente a una pregunta que le hizo Mauricio Saravia, un hermano creyente en la fe, en una presentación que tuvimos en el día de ayer, aunque por fuerza mayor pues no pude terminar el en vivo, pero igualmente el hermano que estaba allí pues él continuó el programa y él le hace una pregunta allí al unicitario Wilfredo Santiago. Ustedes van a escuchar acá la pregunta que él le hace y posteriormente pues la respuesta que él da, pero obviamente tiene que recurrir a ciertas tácticas que ellos recurren cuando uno les hace las preguntas. Siempre tienen que dar vueltas y vueltas y más vueltas. En otras palabras, ellos tienen que hacer una cantidad de malabares para poder responder, pero a fin de cuentas pues no responden asertivamente lo que se les pregunta, ¿sí? Eso es tremendo. Entonces vamos a escuchar acá lo que nos dice lo que responde Wilfredo. ¿Listo? Vamos a escuchar allí. Escuchen con mucha atención lo que le pregunta Mauricio Saravia y posteriormente la respuesta que va a dar Wilfredo Santiago, este apologista unicitario. ¿Tienes una pregunta para Wilfredo por allí, Mauricio? Dame un segundo, yo la busco. Ya. Es que la verdad el entendimiento de este varón es muy básico, o sea, él no entiende él cree que la palabra Dios es algo exclusivo. Sí, él bueno. No entiende el adjetivo, la verdad, no, es muy tenaz, uno explicar a una persona así, pero bueno. Mira, la pregunta es esta, ya que hablaste de que si él cree que Jesús es Dios, yo creo que él cree que Jesús es Dios. Que me explique Mateo 27:46, tengo una Biblia y explíquelo, a ver. Mateo 27:46, y se lo leo. Es que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Aramea. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué Dios se estaba dirigiendo Jesús? ¿Y por qué lo había desamparado? Dos preguntas. Sencillo. Ok. Cuando Jesús dice Eloi, Eloi. Bueno, presten mucha atención porque él ahí va a responder. Pero yo ahora voy a adelantar un poco el video porque él dura prácticamente algo más de 5 minutos. 5 minutos, es increíble. O sea, para responder, pero a fin de cuentas responde de una forma que él mismo termina fulminado en su respuesta. O sea, él mismo se contradice y se autorrefuta en base a lo que él cree en la ponencia de la unicidad modalista. Entonces presten mucha atención porque esto es muy importante. Así que yo lo voy a adelantar ahora porque él ahí comienza a dar vueltas, a titubear y no responde. Así que escúchenlo. ¿Verdad? Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Aquí lo que vemos es a Jesús como un hombre real y auténtico, entregando, diciendo como un verdadero hombre: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cumpliendo de ese modo la profecía del Salmo capítulo 22, ya que el salmista David en el Salmo capítulo 22, por ser hombre, él se sintió solo, pero no porque realmente él estuviera solo, ¿verdad? El salmista David, cuando escribe el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque el salmista David se sintió solo, se sintió desamparado.
Entonces Jesús en la cruz se sintió, ¿verdad?, como si el Padre realmente lo hubiese dejado. Pero si usted lee la Biblia, Jesús dijo, el Padre conmigo está, nunca me ha dejado solo. A lo menos que usted crea. Bueno, quiero aclarar algo acá. La postura de la unicidad enseña de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo ser, o sea, un alguien, un solo alguien, o un alguien, no tres ni dos, sino un solo ser. Tenemos que entender eso, o sea, en otras palabras, para aquellos que quizás no entiendan, o sea, una sola persona o un solo ser, un solo sujeto. O sea, Él o ese único Dios hace el rol tanto de Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu en la consolación o regeneración. O sea, el mismo ser, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen ellos que son manifestaciones de un solo Dios. Entonces, por ende, ese que está allí en la cruz clamando, dice Lama Sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que dice él allí antes de que se produjera su deceso. Pero bien, es paradójico que aquí él dice, bueno, que en ningún momento pues el Padre abandonó, ¿sí?, a Cristo o al Hijo. Realmente ahí ya era para que él hubiera respondido, pero no, ahí no responde absolutamente nada. Él continúa dando vueltas y obviamente pues ellos tienen que forzarlo a que él responda. Y es lo tremendo porque si Jesús es el mismo, o el Padre es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, y el que estaba allí colgado era el mismo Padre, entonces no podría él, digamos, dentro de la postura de ellos o la ponencia que ellos enseñan, no podría el Padre abandonarse, porque ¿cómo se va a abandonar si es un solo sujeto? ¿Sí? Obviamente que ellos, para poder responder a todo este argumento, ellos tienen que, digamos, ubicar a un Padre que se fraccionó, una parte de él se volvió humana y la otra parte es divina. Entonces la parte humana clama a la parte divina, ¿sí? O sea, el mismo Padre, en otras palabras, ellos no lo dicen directamente porque les da pena, ¿sí? Ellos se sienten como avergonzados el decir, bueno, que él mismo se clamaba a sí mismo. Entonces ellos tienen que idear otra estrategia, otros argumentos, pero en esos argumentos que ellos inventan, pues terminan realmente refutándose, ¿sí? Entonces sigamos escuchando acá. El Padre dejó realmente al Hijo abandonado en la cruz. Allí lo que vemos en la cruz es a Jesucristo como un hombre real, ¿verdad? Clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Verdad? No sé cuál es tu otra pregunta. Creo que me sigue todo lo que hemos leído. Lo que él te está tratando de preguntar es si Jesús, que está ahí en la cruz, es Dios para ti, clamándole a Dios. O sea, ese que está diciendo, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Ese que está exclamando, ¿es Dios, sí o no? Eso bueno, es lo que él te está preguntando. Vea, realmente allí no hay un Dios clamándole a otro Dios. Ahí lo que vemos allí en la cruz es a Jesucristo como un hombre clamándole a Dios. ¿Por qué? O sea, ¿cómo voy a decir? No es Dios, Escúchame. Ese Jesucristo no es Dios, ¿sí o no? ¿Cómo? Ese Jesucristo que está exclamando en la cruz, ¿es Dios, sí o no? ¿O no es Dios? Bueno, allí en la cruz lo que vemos es un hombre real, porque Dios no puede morir realmente. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí está dando vueltas y más vueltas. O sea, no responde. Lo que él tenía que haber respondido, ¿sí? En este caso, si yo fuera unicitario modalista, lo que yo hubiera respondido
en este caso sin dar tantos malabares, sin dar tantas vueltas, sencillamente que ahí se clamaba a sí mismo. Porque se entiende que ese que estaba ahí, ese ser que estaba ahí, o ese hombre, porque ellos dicen, no, es que Dios no es hombre, pero entonces, mira la contradicción que tienen ahí ellos. La Biblia dice que Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice claramente la Escritura. Y Dios mismo lo certifica, que Él no es hombre. Pero ese que estaba allí en la cruz era un hombre, 100% hombre, ¿sí? Era un hombre de carne, hueso y sangre. Y según ellos dicen que era el Padre que se había hecho carne, o se había manifestado en carne. Entonces, lógicamente, ese que estaba ahí era el mismo Padre. Eso es lo que ellos tendrían que reconocer pero obviamente frente a preguntas que se le hacen como este tipo de preguntas que son bastante letales para ellos, entonces ahí comienzan a dar vueltas y a decir, no, es que ahí era la carne y ahí hablaba pero en cuanto a la carne, y bueno, hay una cantidad de disparates impresionantes como ustedes pueden ver ahí o escuchar. Ahí no está siendo asertivo con la respuesta a la pregunta que se le hace. Él tenía que haber respondido se clamó a sí mismo, ¿sí? Para que no rompa realmente el monoteísmo, porque ahí está haciendo una división, está dividiendo la parte humana y la parte divina, está dividiendo que allí está muriendo un sujeto, un ser, un hombre, un humano está muriendo allí, una parte del Padre, digámoslo así, en este aspecto, ese ser inmortal e invisible que según 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo dice que el inmortal, el único que tiene inmortalidad, refiriéndose al Padre, y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ¿sí? Refiriéndose a Dios el Padre, dice que es un ser, el único que tiene inmortalidad, o sea que el Padre nunca ha muerto, ni puede morir. Entonces ellos, los unicitarios, tienen aquí a un Padre que está muriendo, o sea, el Padre, digamos, tuvo una muerte, digámoslo, parcial, porque una parte del Padre sí murió y la otra parte del Padre no murió. O sea, digámoslo así, vamos a ser un poco más claros. El 50% de ese Padre inmortal, que según ellos lo entienden, que ellos dicen, no, es que el Padre no murió en la condición divina, sino murió en la condición humana. Sí, porque hay distinción. Entonces quiere decir, para el buen entendedor, ellos están diciendo que una parte de ese Padre inmortal dejó de ser inmortal y murió. Y la otra parte, digamos el otro 50%, no murió. Entonces tendríamos ahí a un Padre muriendo, un 50% y un 50% no. ¿Sí? O sea, una muerte, el Padre tuvo una muerte parcial, podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta asertiva que él tenía que haber dado es realmente ¿a quién clamaba? Bueno, se clamaba a él mismo, ¿sí? Pero vamos a escuchar ahorita más adelante que según eso es lo que deben responder realmente ellos, ¿sí? Se los digo así con sinceridad. Pero no para los que creemos en el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque sencillamente para nosotros, o para mí en este caso, ¿sí? Ahí estaba muriendo el Hijo de Dios. El Padre nunca ha muerto, ¿sí? Ni morirá jamás, porque Él es inmortal realmente. O sea, Él es inmortal, no puede morir. Pero Cristo sí murió. Entonces, vamos a seguir escuchando acá. Dios no puede estar clamando a Dios. ¿Sí o no? Wilfredo, Jesucristo que está exclamando en Mateo 27:46, ¿es Dios sí o no? Bueno, Jesús, escuche bien, Jesús, ¿verdad? Un hombre real, Jesús en su humanidad, yo puedo decir que Jesús en su humanidad es hijo, escúcheme. O sea, lo que queríamos saber, si el Jesucristo que está exclamando en 27:46, ¿es Dios sí o no? O sea, ¿es Dios exclamando sí o no? O sea, no, escúchame para que me pueda entender. Pues ustedes notan que ahí él está negando, dice que no, pero no, venga, le explico de esta manera, y aquella y la otra. Bueno, ahí empieza a sacar evasivas.
Sigamos escuchando. ¿Corresponde Allí sí o no? por ¿Es eso, Dios reclamando, sí o no? para allá es para donde voy. No, Pero- Dios no está clamando allí en la cruz, porque Dios Bueno, realmente ahí está negando. Escuchen bien lo que él dice. No, Dios no está clamando. Bueno, pero si se entiende dentro del concepto de la unicidad modalista, que ese que está allí es el Padre. Es el mismo Padre. Entonces, si es el mismo Padre, es Dios. Pero mire lo que él está diciendo, la tremenda contradicción que está presentando ahí. No. Es que Dios no está clamando. O sea, ahí prácticamente, ¿qué hizo? Se contradijo y tiró su unicidad por el suelo. Eso es lo tremendo de esta gente. Y uno les presenta estas contradicciones y ellos dicen, no, es que usted lo malinterpretó, usted no lo entiende, usted esto, usted aquello. Pero es que claramente, como ustedes lo pueden escuchar ahí, mire lo que él está diciendo y van a escuchar lo que él va a decir más adelante. no puede morir, Dios no puede clamar, ¿verdad? Quiero que Mire lo que él dice acá, dice, Dios no puede morir, Dios no puede clamar. Ajá, Dios no puede morir, Dios no puede clamar. Ahora bien, ¿y quién está clamando ahí? Está clamando el Padre, entonces según ellos es el Padre, ¿cierto? ¿Y clamando a quién? Si se supone que es el mismo ser, entonces lo lógico es que él tenía que decir, se clamaba a sí mismo o se oraba a sí mismo, ¿sí? Entonces dice él, Dios no puede clamar, Dios no puede morir, pero resulta que ahí murió. Entonces, díganme ustedes, amados hermanos oyentes, si esto no es una contradicción. Claro que es una contradicción. Ahora vamos a escuchar más adelantico lo que quede presente esto, ¿verdad? Que los huesos de Jesús no se indica que sea Dios. El que estaba allí era el Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre, ya que Dios no puede morir, ¿verdad? Porque quiero decir algo aquí rápidamente antes de que termine el tiempo. Cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, no es que realmente Dios hizo un hombre de manera literal, sino que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Ahora, dice él que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, dice él. O sea, él está colocando que hay un ser divino, está diciendo que un ser divino espiritual se manifestó a través de la persona de Jesucristo, o sea, el Hijo de él. O sea, en otras palabras, la parte humana de ese Padre, ellos le llaman el Hijo. O sea que esa parte humana, en esa otra parte del Padre, él mismo se manifiesta. O sea, el mismo Padre se manifiesta en el mismo Padre. Porque obviamente esa parte también ellos la reconocen. Otros dicen, no, es que ese es el mismo Padre. Incluso él, les invito a que vean todo el video. Si ustedes quieren, ingresen allí a Doctrina Sin Tabú y van a ver y podrán ver todo el video, el cual fue titulado pues por mi persona, Los precursores del anticristo y sus contradicciones. Como ustedes pueden ver ahí, las contradicciones al rojo vivo. Voy a adelantarlo un poco porque aquí ya pues se hace tedioso. Él no responde. Aquí más adelante es donde él va a responder lo siguiente. Escuchen bien cómo él va a responder acá, que es algo terrible. ¿Sí? Vamos a adelantarlo un poco más de acá. Vamos a adelantarlo un poquito más acá, en esta parte. Y quiero que escuchen acá, por acá en esta parte, y presten mucha atención porque es muy importante mire lo que él va a decir al final. forma divina. Hasta En ahí. su forma de hombre o en su forma de hijo es hombre. No, te estás enredando. ¿Jesús era Dios o no era Dios? En la cruz no, porque Dios no puede morir. O sea que fue Dios durante sus 30 años, excepto en la cruz. Mauricio, escúchame bien. Vamos a escucharlo un poco más atrás, aquí en el minuto 120. Vamos a escucharlo aquí en el 120. Mauricio le hace una pregunta bastante fuerte, ¿no? Aquí en esta parte. Vamos a escuchar acá. En esta partecita acá. Sí, permítame. Acá. persona, ese que está exclamando y no es Dios exclamando, ¿es una persona? ¿Sí o no? O sea, ya sabemos que ese Claro, Jesús que Joaquín, está mire, el no que es está Dios, ya lo clamando, dijimos. escúchame, estimado Ahora Juaco, te el que está pregunto, clamando, ¿y ese Jesús que está exclamando, que no es Dios exclamando, es una persona que no es Dios exclamando? ¿Sí o no? O sea, si tu respuesta Joaquín, es sí, diga, te ¿sí estoy es una respondiendo, persona escúchame, o te no estoy es una respondiendo que Hasta este momento todavía él no ha respondido. Imagínense usted, la pregunta fue hecha en el minuto 115
y ya vamos en el 121 prácticamente, y no ha respondido asertivamente la pregunta. Es increíble, o sea, impresionante. Demandaba esto prácticamente eran 10 segundos, porque sencillamente lo que tenía que haber respondido era que él se clamaba a sí mismo. Eso era la respuesta de él, esa era la respuesta que tenía que él haber dado. Pero mire toda la cantidad de vueltas, y aún sigue dando vueltas acá. Escuchen bien. Entonces Mauricio le lanza una pregunta bastante fuerte. Que si es una persona humana. ¿Sí comprende? Es una persona humana. Nótese que ahí tiene una contradicción también el por qué, porque ellos dicen, no, es que Dios no es hombre. Bueno, pero ¿y el que estaba ahí quién era? ¿No era Dios mismo? Y no era de carne y hueso, claro, entonces Dios sí. Lo uno, el Padre es una persona, ¿por qué? Porque según dentro del concepto de la unicidad, el Padre sí es persona. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era una persona, o sea, era un hombre. ¿Sí? Ellos tienen que tirar la escritura por el suelo, porque la Biblia claramente dice que Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí en ese punto, si ese que estaba ahí no era el mismo Padre, entonces ellos están, ahí automáticamente él está tirando su unicidad por el suelo. ¿Sí? Él mismo se está autoeliminando como apologista unicitario. Nótense eso. Entonces, ¿cómo una persona de estas, ustedes pueden creerle a una persona de estas? ¿Cómo una persona de estas puede tener credibilidad frente a lo que le enseña? Si no sabe responder una simple pregunta, no sabe defender su fe, entonces, ¿qué otra cantidad de cosas más no torcerá? Si tuerce todo esto, ahora, ¿qué se puede esperar en otras áreas, digamos, de la teología? Sigamos escuchando. No era un extraterrestre, era una persona, según tú. O sea, tú no has respondido a la pregunta si era Dios o no era Dios. Para ti Jesús es Dios, ¿cierto? Claro, Jesús es Dios. Exacto. En su forma divina. Escúchame. Para. La pregunta es simple. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Te estoy diciendo, Jesús es Dios en su forma divina. En su forma de hombre o en su forma de hijo es hombre. No, te estás enredando. ¿Jesús era Dios o no era Dios? En la cruz no, porque Dios no puede morir. O sea que fue Dios durante sus 30 años, excepto en la cruz. Mauricio, escúchame bien. No. Responde. Fue Dios durante toda su predicación de 3 años, pero no en la cruz, ¿cierto? No, escúchame bien. No te escucho. Ese Jesús que... Pero déjame hablar. ¿Cómo te voy a explicar si no me dejas hablar, pues? No, pues que no te entiendo, la verdad. Explícate bien, a ver. Diserta sobre este tema. Por eso, porque te voy a responder y no me dejas. Ese Jesús que durante 30 años, ¿verdad? ¿Era quién? El Hijo de Dios. Porque Jesús en su humanidad es el Hijo. Jesús en su humanidad es el Hijo. Y aunque la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, lo que la Biblia no indica es que Dios estuvo dentro de ese cuerpo. Es lo que estoy tratando de explicar, pero no me dejas. Entonces, en la cruz no muere Dios porque Dios no puede morir. Dios se manifestó en carne en la persona del Hijo. ¿Sí comprendes? Eso es lo que estoy tratando de explicar. O sea, en pocas palabras, mira. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando dijo Dios mío, Dios mío? ¿A quién? ¿A sí mismo o estaba hablando a alguien más? Entra. No, Jesús no se estaba clamando a sí mismo, porque eso es algo que primero es una locura. Bueno, escuchen lo que él dice ahí, que no se clamaba a sí mismo, pero eso es lo que tenía que haber respondido él, porque dice, es una locura. Él lo está diciendo ahí claramente, dice, es una locura. Y segundo, vamos a escucharlo. Segundo, no tiene lógica. Ajá. Sí, primero dice él, primero, una locura, que él se clame a él mismo. Y segundo, dice, no tiene lógica. Ajá. Pero en otros debates que le he escuchado a él, sí él ha reconocido que inclusive los amigos de él, otros apologistas, dicen claro que Jesús en esa condición humana, pues él se oraba a sí mismo, porque no era a otro que se oraba. ¿Sí? Entonces, mire que ahí entre ellos hay una contradicción terrible. ¿Sí? ¿Cómo voy a decir no? Es que él se está clamando a sí mismo.
No se puede. Escucho. ¿Sí? Escuchemos esto aquí, que esto está muy importante acá en esta parte aquí, ahí. O sea, en pocas palabras, mira. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando dijo Dios mío, Dios mío? ¿A quién? ¿A sí mismo o estaba hablando a alguien más? Entra. No, Jesús no se estaba clamando a sí mismo, porque eso es algo que, primero, es una locura. Segundo, no tiene lógica. ¿Cómo voy a decir no? Es que él se está clamando a sí mismo. No se puede. Tenemos que ser bíblicos. ¿Estaba clamando? ¿A quién? ¿A quién? Solamente respóndeme a quién. Al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? ¿En dónde más? Donde el Padre siempre está. ¿Dónde? En los cielos. ¿Cuántos hay ahí entonces? ¿A dónde? O sea, ya confesaste que el Padre está en los cielos y Jesús estaba ahí en la cruz. Entonces, ¿cuántas personas hay? Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo primero que tenemos que ver que hay una sola persona humana. No, y Dios, como escúchame, pero déjame para explicarte. Acabas de confesar que el Padre estaba en los cielos y el Jesús. Sí, pero escúchame. El Padre. Ahí, como ustedes pueden ver claramente que este hombre, si esto no era un debate en sí, pero ahí, si esto hubiera sido realmente un debate, él automáticamente ya ahí pierde el debate y no hay nada que debatir. No hay nada que debatir más ahí, porque prácticamente él se contradijo, dijo que allí era un hombre que no tenía, que era una locura que él mismo se orara así, o que clamara a sí mismo, y algo que no tenía lógica. Dijo que allí estaba un hombre, después dijo que el Padre, ¿dónde estaba? Pues que estaba en el cielo. Entonces automáticamente él hace una distinción, o sea, ahí abajo hay un hombre muriendo, ¿sí? Punto 1, un ser, o sea, un ser humano, un hombre. Y arriba estaba el Padre, que es un ser, que también es un ser que tiene razón y voluntad, o sea, un ser, ¿sí? Espiritual. Entonces ahí en ese caso, el uno es un ser humano y el otro es un ser divino. Entonces, lógicamente, Mauricio le presenta la lógica de que ¿cuántos hay ahí? Pues obviamente son dos. Entonces, sencillamente, sin darse cuenta, este unicitario rompe su unicidad, y lo que él está mostrando ahí sin darse cuenta, porque él no se da cuenta, aunque sí se dio cuenta, pero obviamente él tiene que hacer malabarismo para poder tratar de justificar. Ahí prácticamente quedó destrozado, ¿sí? Y ya quiere como tratar de recoger los pedazos de sus argumentos y unirlos y tratar de mostrar, ¿sí?, de que él está invicto cuando realmente está en la lona, digámoslo así. Entonces es tremendo, amados hermanos, esto. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas incongruencias, y la forma de interpretar las escrituras es una forma demasiado paupérrima. Entonces, hermanos, hasta aquí pues les voy a dejar, porque yo creo que ya pues se me hizo largo el video, pero por favor véanlo si quiere ya en el canal allí de Doctrina Sin Tabú. Lo pueden ver a partir del minuto 100 en adelante hasta el minuto 27 por ahí, 127 está todo. Así que bueno, yo creo que esto es más que... El Padre que está en los cielos no es persona. El Padre no es una persona. Bueno, sea que se le llame persona o no persona, pero igualmente es un ser, ¿sí? Es un ser. Los seres angelicales son seres que tienen razón y voluntad propia y todo. Entonces, por ende, son seres celestiales, y hay seres terrenales también. Entonces, hay distinción en ese aspecto, ¿sí? El hecho de que sea algo, digamos, un ser espiritual, no significa que no sea alguien. Claro que es un alguien, ¿sí? Claro que es un alguien. Entonces, por ende, se tiene que entender por lógica de que un ser divino, ¿sí?, y un ser humano, pues no es lo mismo, y hay una distinción ahí, ¿sí? Si yo digo, yo estoy aquí y Dios está arriba, ¿qué estoy diciendo? ¿Que yo soy el mismo Dios? No. ¿O que Dios soy yo? No. Sencillamente yo estoy haciendo una distinción. Esto es lo que esta gente no puede entender. Así que bueno, ahí como ustedes pueden ver, pues prácticamente él destruyó totalmente su unicidad.
Entonces no hay nada más que hacer. Bendiciones y gracias y paz para todos.